¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas noches. 10 minutos para llegar a las 23. Hasta las 0:15, 0:20 hacemos una nueva edición de Cuestión de Fondo en el último miércoles de noviembre. Después nos queda algunos programas de diciembre y volveremos el año que viene. Ya nos han confirmado desde el canal que sigue nuestro programa el año que viene, que va a ser un año algo movidito, digamos, ¿no? Bueno, hoy vamos a hablar de varios temas. Vamos a hablar de cómo está afectando la crisis económica y social en sectores de nuestra provincia, pero también vamos a hablar de corrupción, de justicia, de negocios, de hombres que, pese a que no están en la función pública hace algún tiempo, se han enriquecido y mucho, y realmente hay datos sorprendentes que ya va a contar Garro. Vamos a desmenuzar algo que habíamos anticipado la semana pasada a través de la tapa de la revista Análisis, porque anticipamos el jueves pasado, o en todo caso el miércoles a la noche, lo que pasó o lo que se conoció este lunes. Este lunes se conoció el informe o el pronunciamiento, mejor dicho, del juez Leandro Ríos. Creo que son más de 130 carillas, donde, referido a la causa narcomunicipio, donde entre otros puntos determina el sobreseimiento del concejal Emanuel Gainza. Pero lo medular, digamos, de ese informe está referido a lo que anticipábamos respecto de el documento presentado por personal de lavado de dinero de la Policía Federal Argentina. Un informe que ha tenido escasa repercusión pública, donde yo creo que se cometen algunos errores, fundamentalmente en menciones, en algunos nombres que me parece que no hacen tanto a la cuestión, porque en todo caso el informe hace foco en la responsabilidad del municipio, digamos, ¿no? En la actuación o en el manejo de los funcionarios respecto de el dinero o los dineros públicos. Y en ese trabajo se mencionan, en especial gente relacionada a los medios, que, digamos, podrían haber sido mencionados de otra manera, digamos, ¿no? Pero aparecen mencionados allí en función de cómo trata el municipio con ellos, ¿no? Lo que provocó, digamos, alguna molestia. Y está bien que se moleste a alguna gente que uno sabe que es laburadora de toda la vida, gente honesta, que ha hecho cosas por el periodismo y por ahí se pueden ver afectados, digamos, por esta cuestión. Ojo, entre ellos aparecemos nosotros, la gente de Análisis, mencionados porque en función de que aparece una factura cobrada por una gente que no tiene nada que ver con nosotros, pero eso nos excede, digamos, nosotros, ¿no? Bueno, también queremos expresar la solidaridad de nuestro programa con la gente que se vio afectada en el arranque del juicio por narcotráfico que se está tramitando en el Tribunal Oral Federal de Paraná, en función de algunas actitudes y amenazas del señor Elvio Gonzalo Caudana, ¿no? Que es el principal imputado en esta causa que se tramita, insistimos, en el Tribunal Oral. Yo creo, digamos, uno conoce a los integrantes del Tribunal Oral, uno sabe de la trayectoria, uno los respeta mucho. Ojalá, yo creo que este es un Tribunal Oral envidiable en el país por las características de cada uno de los integrantes. Pero me parece que se sigue cometiendo el error de esto de desarrollar un juicio en un lugar donde no entra nadie. Donde uno que alguna vez ha estado en ese banquillo de los acusados, dando testimonio, uno por empezar se pone mal el día antes, le cuesta dormir, se pone muy nervioso por la situación que tiene que afrontar. No es fácil sentarse en el banquillo y tener a una banda
de narcotraficantes o una banda estrechamente ligada al narcotráfico a escasos 15 centímetros de distancia, 20 centímetros de distancia, no le hace bien al juicio en sí. Yo no sé por qué no lo pueden entender, digamos. Disponen acá en la Cámara Federal de un salón mucho más amplio donde se podría desarrollar con total normalidad, pero no, se insiste con hacer un juicio allí, digamos, donde el narcotraficante le respira en la cara al testigo que tiene que acusar o que tiene que contar detalles de cómo se mueve ese narcotraficante. Y, de hecho, esto conspira con el desarrollo que debería tener un juicio, digamos, de estas características. O sea, porque la persona, yo no sé hasta dónde cuenta todo lo que debería o podría contar. Porque genera temor, digamos. Ese hombre que amenazó a los periodistas y a los camarógrafos, genera temor. Además es un hombre violento. Es un hombre, hay muchos hechos donde ha sido muy violento, digamos, ¿no? Golpeando gente. Bueno, yo espero que los juicios con esta masividad de gente, donde hay 8 o 9 abogados defensores, son varios los imputados, más los fiscales, donde el periodismo tiene que estar en otro lugar, digamos, creo que ahora, bueno, de alguna manera algunos podían estar, pero no hay forma, digamos, de que las cosas funcionen bien. Y tampoco creo que es necesario, digamos, ¿no?, que se llegue a instancias así. Pero bueno, hoy tenemos un programa movidito, con muchas cosas que, si bien algo comentamos, adelantos formales, joven Anto, buenas noches. Buenas noches, Daniel. Los efectos del ajuste. La recesión económica tuvo un fuerte impacto en el mercado laboral. Esta noche te mostramos un informe sobre los sectores más afectados de la provincia y la cantidad de despidos de los últimos meses. Desvío de fondos, autocheques y contratos simulados. Hoy, en Cuestión de Fondo, te contamos qué dice el informe de la División Lavado de Activos sobre la relación de la Municipalidad de Paraná con la banda narco liderada por Tavi Celis. Se corrobora la disponibilidad de fondos públicos como una caja de dinero de la cual se desviaba dinero a favor de la organización delictiva. Además, la existencia de contratos truchos. Los viajes del ex legislador oficialista. Grave denuncia contra un ex diputado entrerriano que alguna vez se fundió y no se le conoce trabajo alguno desde fines de 2015, pero nunca dejó de viajar al exterior. En instantes, los documentos y detalles de los numerosos viajes al exterior. Pero además van a ver un reportaje extenso a alguien que no sé, yo hacía mucho tiempo no le hacía un reportaje. No está hablando tanto, está de funcionario del ANSES actualmente, pero en su momento fue secretario general del PJ entrerriano, fue diputado provincial, fue diputado nacional. Estamos hablando de Juan Domingo Zacarías. Dijo muchas cosas y muy fuertes. Un anticipo. Yo estoy convencido, Daniel, que Cambiemos le gana al Partido Justicialista en la provincia de Entre Ríos. Borde ha sido el peor intendente que ha tenido la ciudad de Concordia. Gobernó durante 8 años siendo ministro de Desarrollo Social, esta cosa hay que decirla. Creo que si a mí me hubiese pasado lo de Sergio Varesco, no estaría en Paraná, estaría en el cementerio. Digamos, yo por el honor a mi familia hubiese tomado otra decisión, yo. Es un soberbio, un hombre soberbio, con muchas limitaciones, y casualmente esa falta de limitaciones lo llevan a una soberbia, a una sobreactuación. Borde no va a ganar la elección en la provincia de Entre Ríos, la sociedad no lo va a votar. Bueno, algunas de las frases
de Juan Domingo Zacarías en un reportaje que, no sé si mal no recuerdo, dura entre 18 y 19 minutos, que vamos a ver en dos partes en algún ratito. Buenas noches, ¿cómo andan los muchachos? Buenas ¿Bien? noches. Buenas noches. ¿Bien? Lai Zacarías. ¿Eh? Estaba Lai. Tranquilo. Es fuerte esa frase, ¿no? Fuerte. Yo hubiese En el estado en el cementerio. Bueno. ¿Qué pasa si la gente se quiere comunicar con nosotros, Santo? Durante esta noche de miércoles pueden encontrarnos en las redes sociales como Cuestión de Fondo. En Instagram, @Cuestión de Fondo 2. En Facebook, Cuestión de Fondo. En Twitter, @Cuestión de Fondo con un 2 al final. Nuestro WhatsApp 343-5057-153 y nuestra línea directa 0343-423-5081. Bueno, nos metemos en el primer tema. Juan. ¿Cómo no? Mencionamos la palabra ajuste, la palabra crisis, mega devaluación, recesión. Todo eso impacta en el sector privado y como consecuencia de ello en los trabajadores, que es el hilo delgado por el cual recortan los gastos los empresarios de nuestra provincia. En este informe vamos a mostrar cuántos han sido despedidos en este último tiempo, en el momento donde se ha profundizado aún más la crisis económica en nuestro país. En primer término, hablamos con el titular de la Secretaría de Trabajo, Fernando Quinodós, explicándonos cuál es el rol que la Secretaría puede cumplir como mediador entre empresarios y trabajadores y sobre todo la supervisión de que cuando hay un despido se garanticen los derechos de los despedidos. La primera parte del informe, entrevista entonces con Fernando Quinodós. Ha habido una marcada disminución en las comparaciones intermensuales en cuanto a la cantidad de desvinculaciones. Desde julio, que en julio sucedió un pico de desvinculaciones y ha venido disminuyendo gradualmente agosto, septiembre y octubre, y le diría que en octubre han sido más o menos un tercio en comparación a julio. Eso es un dato positivo. Y también hay que tener en cuenta también otro dato, que es que no toda desvinculación laboral implica una caída directa en el empleo, por cuanto en la mayor de las oportunidades, una empresa por ahí que desvincula a un trabajador contrata a otro, u un trabajador que es desvinculado de una empresa, o la desvinculación a veces también es de común acuerdo, el trabajador obtiene empleo en otro ámbito, o particular, o privado, o en otra empresa. Entonces no hay una relación directa entre desvinculaciones y caída de empleo, pero sí hay que rescatar que hay una marcada disminución en cuanto a las desvinculaciones desde julio hasta el mes actual de noviembre. Y por ahí los sectores más afectados, esto no es ninguna novedad, con la situación económica nacional, es el sector del comercio y de la construcción. Por un lado, porque hay una menor capacidad de consumo por parte de los trabajadores, esto repercute directamente en el comercio, y por otro lado, entre la devaluación que determina que los costos de la construcción, una particular o una empresa cuando comienza una obra no sabe cuánto va a terminar costando la obra, fundamentalmente porque la mayoría de los materiales utilizados son importados, y por otro lado, por esta misma disminución también de la capacidad de consumo, los particulares por ahí postergan o relegan pequeñas obras en sus propias casas, y esto ha determinado para los trabajadores de la construcción una disminución en cuanto a la fuente laboral, que dentro de todo se ha visto salvaguardada a partir de la obra pública que la provincia ha sostenido, no las ha cancelado, ha sostenido, e incluso obras públicas que iba a realizar la Nación las ha asumido la propia provincia. Si nos fijamos, Entre Ríos está dentro de las 3 provincias, por ejemplo, que mayor cantidad de obras viales realiza con recursos propios. ¿Qué departamento es el que más se vio afectado por este tipo, en lo que estamos hablando de despidos y suspensiones? ¿Hay uno más que otro? ¿Hay uno que se destaque por encima de otro? Mire, nosotros tenemos números brutos, es decir, cantidades. Luego habría que hacer un análisis más fino, que tendría que ser el porcentual en cuanto a la población económicamente activa. Obviamente los departamentos de mayor población tienen mayor número de desvinculaciones, pero por una cuestión de cantidad de habitantes. Por ahí donde más se ha visto, como manifestábamos hoy, son aquellos que se dedican a los servicios fundamentalmente. Entonces, por ejemplo, Paraná en este sentido
en lo que tiene que ver rubros servicios y ha visto una disminución en cuanto a la cantidad de empleo, concordante con un aumento en cuanto a las desvinculaciones, que vuelvo a repetir, esto lo quiero dejar claro, ¿sí?, que viene marcando una disminución en las desvinculaciones desde julio hasta este mes actual. Ahí Quino 2 expresaba que venía en disminución desde el pico que fue a mitad de año. Vamos a ver los datos que pudimos recabar en relación a despidos. Esto es en el departamento de Paraná. 1.680 trabajadores han sido despedidos en el periodo de abril-octubre. 199 en el mes de abril, lo que está entre paréntesis es con causa. Fíjense la poca cantidad de trabajadores despedidos con causa. 212 en mayo, 183 en junio, 344... lo de julio. Julio es el punto más importante, que es el que señalaba Quino 2 exactamente. 344. 241 en el mes de agosto, septiembre 261 y octubre 240. Hay que tener en cuenta que dentro de estos índices también se incluyen esos despidos y desvinculaciones acordadas con la patronal. Por departamento y por rubro, como decíamos, Paraná 240 despidos solamente en el mes de octubre, estamos hablando ahora. 80% corresponde a empleados de comercio, casas particulares y transporte, un 11% trabajadores de la construcción y 9 obreros industriales. En Chajarí, 42 despidos, 76,2% industriales, 9,5% trabajadores rurales. Esto se empieza a marcar en los sectores, en los departamentos del campo de nuestra provincia, muchos despidos en el sector rural. Empleados de comercio 9,5% y 4,8% en casas particulares. Gualeguay, 38 despidos, 50% de ellos trabajadores de la construcción, 22,4% empleados de comercio, 10,4% trabajadores rurales, 8,6% obreros industriales, 5,2% en casas particulares y 3,4% empleados de transporte. Pasamos a Nogoyá, dentro de los cuales algunos son de las empresas que hemos trabajado en cuestión de fondo respecto a la contaminación ambiental. 25 despidos, 36 de obreros industriales, 24 de casas particulares, 20 empleados de comercio y 20 trabajadores rurales. En Victoria, 15 despidos en el mes de octubre, 33 empleados de comercio, 23% casas particulares, 27% obreros industriales, 6,5 trabajadores de la construcción, 6,5 empleados de seguridad. ¿Por qué octubre, mientras pasamos a la última placa? Es el mes donde empieza a impactar con mayor importancia y consecuencia la mega devaluación en federal. 6 despidos, 50% empleado de comercio, 30% trabajadores rurales y 20% industriales. En Diamante, 5 despidos, 20 de obreros industriales, 20 de empleados de comercio y 20 de trabajadores rurales y 20 de empleados de servicio. Para el departamento Tala, 5 despidos también, 40% causas particulares, empleados de comercio 20%, 20 de trabajadores rurales y 20 de empleados de servicios. Gualeguaychú, estos datos no fueron aportados por la cartera laboral, sino que lo pudimos recolectar y recopilar con colaboración de Luciano. 22 despidos solo en Unilever, 11 despidos en Rontaltex, que lo vamos a estar abordando con mayor profundidad en un ratito, 42 despidos en Contaú, 44 despidos en supervisión, un supermercado, 30 despidos en Herman. Total 149 despidos en este caso en los últimos 6 meses. Quino 2 decía que uno de los sectores más afectados era el sector de la construcción. Dialogamos con el titular de la UOCRA, con Walter Doronsoro, que nos explicaba cómo se aborda desde el sindicato esta situación dramática para los trabajadores. Si no hay inversión del sector privado, es indudable que el Estado tiene que ejecutar obras porque son necesarias y se necesitan. Las viviendas se necesitan, los programas, los hábitats, se necesita darles condiciones dignas, iluminación a la gente, inversiones en cuestiones viales, en todo lo que tiene que ver en mejorar la calidad de vida, pasa por la actividad de la industria de la construcción. Y cuando vos ves que estamos, porque no lo digo yo, lo dice el propio presidente, estamos en un estado donde realmente estamos en crisis, vos notás de que el crecimiento
se tiene que dar a partir de la industria nacional, se tiene que dar a través de la actividad de la obra pública. Entonces, cuando un país crece, el primer dinamizador de la economía y del trabajo digno y decente es la construcción, porque tiene varios componentes, ¿no? ¿Cómo se vive en un trabajador el hecho de que no haya laburo, de la incertidumbre, de todo lo que... Es preocupante. Es preocupante, es realmente... Hay que tener en cuenta que los compañeros nuestros y nosotros sabemos que la actividad de las obras empiezan y terminan. Entonces no nos sorprende que cuando nos quedamos sin trabajo porque la obra termina. Lo que el compañero pretende siempre es tener trabajo. Vos ves, y si entras, hoy ha visto que hay compañeros que están acá o en alguna oficina buscando trabajo. Y así recibimos mensajes de Santa Elena, de La Paz, por favor, pidiendo trabajo, más en esta fecha que, bueno, que también tiene sus cuestiones de sentimiento por las festividades, y el trabajador lo que quiere es tener trabajo digno y decente, quiere demostrar de que realmente puede desarrollarse como siempre ha sido. Pero bueno, no le solucionamos nosotros y estamos buscándolo, conteniéndolo. Sabe que la casa, que Uoca es la casa de ellos también, pero a veces no podés generarle falsas expectativas, porque si hay cosas que hay que ser honesto y coherente es con tu compañero de trabajo, que sabés que decís, hermano, no hay, decime dónde y nosotros encaramos. ¿Cómo es el porcentaje de justamente este tipo de trabajadores que sufren realmente la crisis? Que no tener trabajo implica efectivamente no tener el plato de comida o no llegar a fin de mes, no poder alimentar a los hijos. Y la mayoría. Juan, vos sabés que la mayoría, UOCRA es una organización que le tiende la mano al sector más vulnerable. A ver, nada, esto no lo digo despectivamente, lo digo porque lo conozco, porque yo vivo en un barrio y me crié en un barrio y sabemos, y todos los compañeros que están conmigo vivimos en un barrio. Entonces me parece que de ahí vienen los compañeros que conocen la cruda realidad, porque esto es como una cuestión generacional. Si fue tu papá albañil, vos seguías de albañil, y si fue tu tío, te lleva tu primo, y bueno, se ve ahí con más dureza y la realidad de que realmente la pasan mal. Pero hay que tener en cuenta también que el compañero jamás se queda de brazo cruzado. El compañero establece el cuentapropismo, sale a buscar una changa. Acordate que como tiene en su mano el arte de construir y sabe que lo que pretende es trabajar, propone enseguida pintar una casa, remodelar un baño, hacer un tapial, cambiar un piso, y con tal de llevar la plata a su casa, el compañero hace lo que tiene que hacer. Jamás un obrero de la construcción en estos que vive en unos barrios que están afuera de Paraná, de Concepción del Uruguay o de La Paz, jamás se va a quedar cruzado, porque trata de ser y es responsable ante su familia. Por eso que sale a buscar trabajo de cualquier forma. Si vos pasás acá por Paraná y vas a ver en cualquier barrio un poco de arena afuera, vas a ver una escalera, esos son los compañeros nuestros, ¿viste? Esos son los compañeros que están proponiendo y se están ganando el jornal dignamente. Pero bueno, en este caso es la realidad, porque lo que los compañeros pretenden es tener el trabajo bajo relación de dependencia, que le implica tener la cobertura social, que le implica tener la dignidad, que tiene acceso a otras cuestiones, que tiene la organización, que es una cuestión solidaria. ¿Qué departamento o departamentos son los más afectados por la crisis, por la situación económica, con el tema de freno de obras y paralización de este tipo de cosas? Y mayormente las grandes ciudades, siempre van a ser Paraná y Concordia. También, vos tenés en cuenta de que tenés La Paz, Santa Elena, que en muchos casos los compañeros vienen para las grandes ciudades, ¿me entendés? O el norte de Feliciano van a Chajarí, pero bueno, en muchos casos han venido compañeros de Santa Elena y han trabajado mucho tiempo acá y están trabajando, y esperemos que lo que ellos no dicen, lo ideal sería tener trabajo allá, pero como la actividad es nuestra y es así, se van a Nogoyá, se vienen a Gualeguay, ¿viste? Pero bueno, andan girando. Antiguamente se iban fuera de la provincia porque
el gran eje, la gran convocatoria era la Buenos Aires, y hoy es en la provincia que los compañeros saben cuando hay obras, giran y se conocen, y bueno, a través de los medios, los celulares, saben el contacto que existen entre ellos. Así que esperemos de que realmente las cosas se encaucen lo más rápido posible para bien de la familia, ¿no? Para tener en cuenta algo que acaba de decir Doronsoro, cuando se habla de cómo afecta la crisis al sector de la construcción, se está hablando de los sectores más vulnerables y populares de los trabajadores de la Argentina. Ahora vamos a Gualeguaychú. Allí la empresa textil Rontaltex no solo despidió, sino que además incluyó a 20 personas en el retiro voluntario. Entre los despedidos, despidieron a un delegado de la empresa con todo lo que eso conlleva, ¿no? Gastón Silva es el delegado que ha sido despedido por Rontaltex y habló con nosotros allá en Gualeguaychú. Nosotros veníamos desde el 13 de agosto, veníamos con recorte de turno, con suspensiones, con el 75% del sueldo, y bueno, también ahí luchando y negociando con el empresario por el tema de nuestro salario, ¿no? Y por los puestos de trabajo. Bueno, ahí después llegaron los retiros voluntarios y ahí, bueno, 22 compañeros, perdón, tomaron su retiro voluntario con el 100% de la indemnización, pero en 12 cuotas. Y bueno, nosotros, estando en planta, también hablábamos con el empresario, le decíamos que nos garantice los puestos de trabajo, porque si bien tenemos compañeros que están ganando por debajo de 20.000 pesos y son sostenes de familia, compañeras y compañeros. Entonces, bueno, en un momento nos vimos apretados por la situación y pelear realmente empezar a luchar realmente por los puestos de trabajo. El viernes 9 llegaron los 7 primeros telegramas y el lunes siguiente llegaron los otros 4. Veníamos con 140 operarios más o menos y trabajando a full. Y desde el 2015 para acá quedamos más o menos en enero, como 90 compañeros más o menos. Y bueno, la empresa venía subiéndose una crisis, entre comillas. Ellos gestionaron un repro desde febrero tuvieron 6 meses de febrero para acá. Tuvieron un repro, que es un subsidio del gobierno. Y bueno, nosotros medio que no estábamos de acuerdo porque veíamos que la empresa seguía laburando a full con horas extra en algunos sectores, perdón. Y bueno, no veíamos en realidad esa crisis ahí trabajando las 8 horas todos los días. Nosotros, y bueno, había compañeros haciendo 12 horas, qué sé yo. Y bueno, después de ese que se venció el repro, vinieron las suspensiones, también que fue como un balde de agua fría para nosotros porque esperábamos otra situación. Desde el 9 para acá que nos despidieron, no hemos cobrado ningún tipo de indemnización ni nada de la empresa. Entonces estamos en una situación bastante complicada los compañeros despedidos. Hay que aclarar, no se puede despedir a delegados gremiales. Hay una discusión allí, el delegado está enfrentado también al sindicato. El sindicato dice que era delegado y que no es delegado, pero bueno, ahí está la situación. Uno de los despedidos entonces de Rontaltex. En Gualeguaychú no es el único caso, hemos analizado cuántos números, ¿no? Sorprenden los números. Dio la casualidad que hace 4 meses la Corporación del Desarrollo, que es quien coordina el parque industrial, mostró números que daban a superiores, que eran más los ingresos de personas que los egresos. Casualmente, al otro día se desplomó y empezaron las suspensiones en diferentes empresas. Incluso hay una empresa de aceites de soja que está parada su producción desde hace meses porque no consiguen soja. Entonces los empleados, más allá de que no han perdido su fuente laboral, están trabajando con el básico. Pero igualmente la suspensión y los retiros voluntarios han sido moneda corriente en Gualeguaychú, que además la delegación de trabajo cabe decir que está bastante escueta y escasa de personal. El titular de la cartera de trabajo estuvo hoy en Gualeguaychú tratando de avanzar un poco en la resolución de estos conflictos, insisto, en ese rol de mediador entre privados y trabajadores. Bueno, antes de que Luciano haga el anticipo, un saludo de todos nosotros al colega y amigo Antonio Tardelli, que obviamente se iba a emocionar de tal forma después de haber estado en nuestro programa, por el cual terminó internado, Antonio. Está con un problemita allí, digamos, de salud, pero bien, tranquilo.
Y un abrazo a Oscar y Gabriela, porque Manuel Londero acá saca su primer libro. Manuelito, que tiene no sé si tiene 17, no sé. Muy bien. Así que Felicitaciones. mérito de Gabriela, sin duda, sin duda. Bueno, ¿me anticipa el tema suyo, Garro? Vamos a hablar de Hernán Darío Vitulo, un ex legislador de Gualeguay que fue diputado, luego fue senador y después nuevamente diputado, pero antes de todo eso había tenido una mala experiencia en el sector privado, incluso terminando fundido. Hoy, aunque en Gualeguay... O sea, ¿no se le conoce trabajo desde 2015, desde que dejó su función? Cuando vos consultás en su entorno, diputado fue el diputado. Cuando consultás en su entorno te dicen vive de rentas, pero ¿cómo si no tiene propiedades? Ahí está uno de los problemas que vamos a intentar resolver hoy. Lo cierto es que, más allá de que en Gualeguay hay secretos a voces, nunca se habla y hay temor incluso por el carácter temperamental que tiene el ex legislador, que hoy vamos a contar de sus decenas de viajes al exterior. Primera pausa publicitaria, después seguimos con nuestro programa en los espacios de Ganando Amigos, como cada miércoles.